Nací en la palabra de los libros de historia que hablan de ciudades envueltas en niebla, de carruajes que crujen y de gas que titila en la noche. Fue en uno de esos inviernos, cuando las calles olían a carbón y a lluvia, que la familia Harwell abrió una puerta que la aldea recordaría durante décadas. Eleanor vino al mundo en 1871, en una casa de ladrillo rojo con una escalera chirriante y ventanas altas que miraban al norte. Su padre trabajaba en la imprenta, su madre cosía por encargo. No eran ricos, pero el hogar tenía libros, un gramófono antiguo y un armario con cajones donde se guardaban cartas de generaciones. Desde niña, Eleanor mostró hábitos que parecían pertenecer a otro tiempo. Mientras las compañeras jugaban en la plaza a saltar la cuerda, ella prefería quedarse junto a la ventana, observando el paso de los carruajes con una atención que no era del todo curiosidad infantil. En la oscuridad de la tarde, cuando los otros niños volvían a casa con las manos enrojecidas por el frío, Eleanor solo cerraba las cortinas y se sentaba con un cuaderno en el regazo. No escribía con frecuencia, más bien, parecía escuchar, como quien afina el oído para un sonido lejano. Su primera frase que perturbó a la familia no fue en inglés. A los 10 años, una noche de otoño, despertó a su madre pronunciando palabras desconocidas, breves y claras, que no coincidían con ningún idioma que Elizabeth hubiera oído. La madre, asustada, contó luego, eran sonidos antiguos, consonantes y sílabas que sonaban como nombres de lugares que no conocía. Jonathan, escéptico por formación y por carácter, buscó una explicación práctica, tal vez un sueño lucido, una confusión. Pero cuando se repitieron a lo largo de semanas, la tranquilidad del hogar comenzó a deshilacharse. Lo más desconcertante no era solo la extrañeza del lenguaje, sino la coherencia con la que Eleanor lo usaba. No murmuraba únicamente en la penumbra, a veces, al mediodía, al doblar una página o al encontrar un objeto en el desván, pronunciaba frases que describían escenas, personas y máquinas con detalle. Un vecino del pueblo recordaba haber oído a la niña describir la maquinaria de una hilandería distante, nombrando fallos de engranajes que solo un operario habría conocido. ¿Cómo podía saber una muchacha las marcas de una industria que nunca visitó? La noticia, primero susurrada, luego replicada por la prensa local, se fue agrandando. Un reportero del diario regional llegó a la casa con cuadernos, lápices y una mirada hambrienta de misterio. Registró las palabras de Eleanor y las consignó, sin comprender su significado. A los ojos de la ciudad, el caso dejó de ser privado y se transformó en símbolo, un prodigio, un fenómeno. ¿O solo una fábula que crecía con la imaginación colectiva? En la imprenta donde trabajaba su padre, los obreros discutían sobre la muchacha que hablaba en otra lengua, entre una tirada y otra. Los científicos llegaban con su protocolo, medir, preguntar, repetir experimentos. Un filólogo de la universidad quiso comprobar si se trataba de un lenguaje conocido, un compilado de dialectos o un jeroglífico doméstico. Llevó tablas, libros, listas de vocabulario de lenguas muertas. Eleanor leyó una lista de palabras y, en ocasiones, asintió con presunta comprensión, en otras, negó con un ademán. Lo extraño fue que, cuando describía sus enunciados, no se remitía a traducciones simples, contaba historias. No es solo hablar, es como traer recuerdos en la boca, dijo una vez ante su madre. Hubo intentos de registrar sus voces con cilindros fonográficos. Los aparatos devolvieron sonidos que parecían frágiles y distorsionados, fonemas que no correspondían a ninguna transcripción estándar. Los cilindros, escuchados por especialistas más tarde, ofrecieron fragmentos repetibles pero ininteligibles, como si una lengua propia se quebrara cada vez que se intentaba apresarla en un aparato. La falta de correspondencia con patrones conocidos incrementó la atención y la controversia. Algunos opinaban que la niña inventaba, otros que alguien la estaba educando en secreto. Pero la evidencia directa de instrucción faltaba, no se hallaron libros, ni notas, ni enseñanzas explícitas. Mientras los foros debateaban, la vida doméstica sufría. Elizabeth no podía dormir sin escuchar pasos que le parecían ajenos, ni quedaba serena al oír, a medianoche, las sílabas que su hija pronunciaba en voz baja. Escribió en su diario: siento que algo habita con nosotros, no visible del todo, y que esas palabras son su manera de llegar. La palabra habitar en sus frases empezó a ser tomada por algunos con connotación mística, pero la familia insistía en que no buscaban superstición, sino comprensión. Jonathan, sin abandonar su trabajo,
intentó proteger la intimidad, rechazó ofertas para llevar a Eleanor a exhibiciones públicas. Pero la curiosidad del público no se aplacó. En el pueblo se tejieron historias que mezclaban verdad y rumor. Un herrero aseguraba haber escuchado a la niña recitar la historia de una llave antigua, una anciana afirmó que Eleanor cantó una canción en un idioma que su abuela solía tararear, aunque sin relación aparente entre ambas melodías. Cada testimonio añadía una hebra más a la madeja. La muchacha hablaba de comunidades y mecanismos, nombraba oficios, describía costumbres de lugares que nadie del pueblo conocía. La noción de que la lengua llevaba memoria se difundió, trae ecos de otros lugares, como quien trae semillas en el bolsillo, comentó un maestro jubilado. Varios intelectuales más jóvenes, atraídos por la novedad, propusieron hipótesis. Un naturalista sugirió que quizá Eleanora poseía una sensibilidad perceptiva inusual. Recogía patrones y los recombinaba en estructuras de habla que sonaban nuevas para nosotros. Un antropólogo primitivo habló de memoria social encarnada, teoría que no tenía marco experimental convincente entonces, pero que abría un campo de lectura. ¿Acaso la lengua no era un código cerrado, sino un depósito donde confluían voces? Estas ideas, aunque rudimentarias, desplazaban el problema del asombro hacia la reflexión. ¿Qué es el lenguaje sin contexto? Con el tiempo, aparecieron objetos que añadieron inquietud. En un viejo cajón del desván se hallaron papeles con caligrafía antigua, cartas sin remitente y una libreta que contenía signos que no pertenecían al alfabeto latino. Elizabeth reconoció algunas grafías como semejantes a marcas de artesanos locales, pero otras escapaban a cualquier referencia. Fue entonces cuando surgió una hipótesis que algunos llamaron memoria material. La posibilidad de que ciertos objetos hubieran retenido frases, nombres o ritmos, y que una sensibilidad particular pudiera sintonizarlos. Para los fabuladores, la idea se volvió leyenda, para ciertos eruditos, un campo por explorar. Mientras tanto, la vida de Eleanor transcurría entre entrevistas y noches de silencio. Se la veía caminar por la orilla del río que cruzaba el pueblo, sosteniendo en las manos la libreta de signos como si fuera una reliquia. Su expresión había cambiado. De chica curiosa se transformó en alguien que parecía portar la gravedad de aquello que no se explica. Los amigos de la infancia se apartaron, algunos por miedo, otros por la incomodidad de lo desconocido. La familia, sin recursos para costear experimentos costosos, vivía con la presión social y la inevitable exposición. Llegó un momento en que el Estado decidió intervenir, no tan por compasión científica como por responsabilidad pública. Se organizó una comisión pequeña. 2 médicos, un filólogo, un registrador y un notario. Vinieron de la ciudad con la formalidad de su oficio. Hicieron preguntas, apuntaron en libretas y tomaron notas con pulso metódico. Intentaron someter a Eleanor a pruebas estandarizadas, leer listas de nombres, repetir fonemas, identificar símbolos. La muchacha, en la mayoría de los ensayos, respondió con naturalidad, pero las respuestas raramente encajaban en la casilla que los expertos esperaban llenar. Cuando alguien preguntó por el origen de su lengua, ella respondió con la simplicidad de quien dice lo obvio: no es mi lengua, pero soy su casa. El expediente oficial quedó, como tantos de aquella época, entre papeles y sellos, pero la falta de conclusión no cerró el caso, lo dejó abierto, como una puerta que cruje y que nadie se decide a empujar del todo. El rumor, lejos de apagarse, se extendió a pueblos vecinos. Llegaron cartas de parientes lejanos, visitas anónimas, y un coleccionista que ofreció comprar la libreta de signos. Elizabeth, con firmeza que asombraba a muchos, rechazó la venta. No deseaba que la sensibilidad de su hija fuera mercadeada. La misma decisión la convirtió en blanco de críticas. ¿Acaso ocultaba algo? ¿Protegía un engaño? Nadie lo supo. Y entonces, una noche de verano, ocurrió algo que marcó una curva en la historia. La noche estuvo particularmente serena, el río reflejaba la luna y las persianas crujieron con el viento. A medianoche, el pueblo escuchó, desde la casa Harwell, palabras tan claras que varios vecinos juraron oírlas desde la calle, un discurso ordenado, una cadena de frases que relataba, según interpretaciones posteriores, la historia de una travesía por vías y estaciones. Cuando llegaron, la casa estaba en calma. Eleanor dormía como si nada hubiera pasado, la libreta cerrada a su lado. Algunos sostuvieron que la voz no era solo suya. Otros aseguraron que había sido un eco mezclado con la memoria de la casa. La mañana siguiente trajo debates más ásperos.
Un columnista de la ciudad escribió un artículo acusando a los familiares de explotar la rareza. Otro, más reflexivo, pidió cautela: no convirtamos el asombro en espectáculo, decía a sus lectores. En la escuela, los profesores debatían si seguir permitiendo la asistencia de los hijos de los Harwell. En el mercado, se hablaba con dedos cubiertos de harina sobre qué implicaba poseer, en la propia sangre, un enigma. Eleanor, por su parte, continuaba con su rutina: acudía a la biblioteca municipal, hojeaba atlas viejos y miraba mapas como si buscara un punto que nadie le señaló. Así transcurrió la primera parte de la vida que la prensa y la ciencia documentaron, entre estudio y rumor, entre pruebas y negaciones. La muchacha permanecía, a la vista, común, pero a la vez portadora de una lengua que no era la suya y que, por algún motivo, la habitaba. En la ciudad, los especialistas discutían sobre teorías que iban desde lo biológico a lo cultural. En la casa, los días parecían más cortos y las noches más largas. Y mientras el río continuaba su curso, la pregunta quedaba suspendida, lista para encontrar la siguiente pieza que cambiara el rompecabezas. Los años siguientes trajeron visitas de académicos más jóvenes, ansiosos por protagonizar un hallazgo. Algunos venían con hipótesis elaboradas y otros con instrumentos inadecuados. Un joven lingüista propuso grabar patrones musicales que acompañaran el habla de Eleanor, pensando en correlaciones entre ritmo y fonema. Otro investigador, desde la arqueología, sugirió comparar los signos de la libreta con marcas halladas en piezas de cerámica en excavaciones cercanas. Cada intento producía datos parciales, fragmentos que confirmaban la complejidad del fenómeno sin encaminarlo hacia una conclusión única. Mientras tanto, la comunidad rural no dejó de producir relatos. Un viejo ferroviario juró haber escuchado, en sus últimos viajes, un conjunto de palabras que coincidían con frases que Eleanor repetía en sus noches habladas. Un fabricante de relojes aseguró que la forma en que la niña nombraba piezas correspondía a una escuela de reparadores que trabajaron en fábricas lejanas. Estas coincidencias hicieron que algunos expertos no descartaran por completo la posibilidad de un tipo de memoria transferida por objetos o por lugares, una memoria que se infiltra en la percepción de alguien con sensibilidad receptiva. Hubo también episodios que aumentaron la inquietud por la seguridad y la ética. Un curador privado ofreció llevar a Eleanor a la ciudad. Con el pretexto de un estudio y la promesa de anonimato, la familia, orgullosa y precavida, rechazó. Pero no todos resistieron la tentación. En una ocasión, un vecino permitió a un comerciante que grabara en secreto fragmentos de voz en un cilindro. El cilindro, encontrado años más tarde, conservó sonidos que, al ser reproducidos, parecían interrumpirse con un murmullo extraño, medidas que algunos atribuyeron a fallas técnicas y otros a una resistencia del fenómeno a ser capturado. La situación llegó a un punto crítico cuando, un invierno, desaparecieron varios documentos del expediente. Cartas notariales, hojas con transcripciones y un folio con anotaciones del comité local se extraviaron de manera inexplicable. Las sospechas se repartieron en direcciones diversas: robo para vender papeles raros, eliminación por parte de quienes temían el escarnio, o simples pérdidas burocráticas. Sin esos papeles, algunos investigadores vieron reducida su capacidad de reconstrucción. Sin embargo, la memoria oral persistió. Los relatos sobre la voz de Eleanor se incorporaron al acervo del pueblo, transformándose en advertencias y en consuelos. Con el paso del tiempo, Eleanor creció y la vida le impuso decisiones. La presión mediática y el estigma social la llevaron a optar por la discreción. En discretas visitas a ciudades mayores, conoció pensadores que le hablaron de teorías sobre la mente, la memoria y la cultura. Algunos le hablaron con empatía, otros con distancia profesional. Ella escuchaba, aprendía palabras técnicas, y a veces se enredaba entre esos términos como quien intenta ponerse la ropa de otro para acercarse a su talla. No buscaba fama, buscaba entendimiento. Una tarde, ya en su veintena, Eleanor decidió donar su libreta a la biblioteca municipal con la condición de que solo se consultara con fines de estudio académico y con supervisión. La libreta pasó a manos de eruditos que, con lupa y paciencia, intentaron relacionar sus signos con alfabetos antiguos y marcas de oficios. Las comparaciones arrojaron similitudes aisladas, pero no una correspondencia completa. La idea de una memoria material continuó siendo una hipótesis atractiva pero no demostrada. En los relatos posteriores, algunos atribuyeron a Eleanor una suerte de sacrificio, haber renunciado a la celebridad para preservar la integridad de su experiencia.
Otros, más críticos, señalaron que la retirada fue una forma de ocultamiento. Lo cierto es que su nombre dejó de sonar cada día en la prensa, y la historia se fue acomodando en libros especializados y en charlas de academia. Pero en el pueblo, las noches de niebla aún traían, en ocasiones, quienes decían oír un murmullo que recordaba una melodía de palabras antiguas. Hoy, al revisar los archivos, queda claro que la documentación es fragmentaria, cilindros con ruido, cartas mutiladas, transcripciones parciales. Sin embargo, junto a la carencia de pruebas concluyentes, subyace la riqueza de la experiencia humana. La vida de Eleanor interpela aquello que llamamos evidencia y nos obliga a considerar que no todo lo que existe puede ser reducido a un experimento. La muchacha que habló en un idioma que nadie entendió se convirtió, así, en un espejo de la época. Una imagen que muestra hasta dónde llega nuestra curiosidad y dónde encontramos los límites de nuestra comprensión. Si hoy alguien visita la biblioteca municipal y pide ver la libreta, le piden paciencia y respeto. Las páginas no ofrecen traducción fácil, señalan, en cambio, la necesidad de escuchar con otros oídos. Para ciertos investigadores contemporáneos, el caso es una invitación a la interdisciplinaridad, combinar historia, lingüística, etnografía y estudios de memoria para aproximarse a aquello que fue y quizás sigue siendo una forma de comunicación que se resiste a ser domesticada por la ciencia. La historia termina sin peritaje total, pero con una enseñanza clara. Hay rincones del pasado donde lo inexplicable y lo humano se encuentran y dejan huellas. Eleanor Harwell no fue un espectáculo, fue una persona que vivió entre preguntas y silencios, entre voces propias y prestadas. Su vida, más que una explicación, sigue siendo una invitación para quienes desean escuchar los murmullos que, de vez en cuando, tratan de decirnos algo que aún no sabemos entender.